Ramiro García, abogado, para que nos comente también su opinión respecto a lo que está viviendo en estos momentos el Ecuador y la visión en el exterior. Abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un saludo para todos los oyentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos hablado ya del tema de lo que puede suceder internacionalmente con las acciones del gobierno en la Embajada de México. También hemos hablado un poco sobre el tema político, qué puede pasar ahora entre ese acuerdo que había antes con la Revolución Ciudadana y que obviamente hoy se rompe fuertemente y anuncian ser la oposición. Pero me gustaría con usted tocar el tema de Jorge Glass. El correísmo y su líder máximo, Rafael Correa, insisten en que es un perseguido político. Tiene 2 sentencias ejecutoriadas, si no me equivoco, también un llamado por otro delito a declarar a la Fiscalía por el tema del terremoto de la costa, la reconstrucción de Manabí específicamente. Y ¿cuál es la situación en el país de Jorge Glass y cómo se va a procesar ahora que lo sacaron de la embajada y lo metieron a la cárcel? Bueno, la situación de Glass es bastante compleja porque, como usted bien señalaba, él tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas que de hecho las estaba cumpliendo, pero que por una acción constitucional, por una garantía jurisdiccional de derechos constitucionales, tergiversada completamente, y que a través del caso Metástasis nos enteramos que fue no solamente tergiversada, sino pagada por el narcotráfico, logró su libertad. Y gracias a esto, pues él estaba libre. Luego la Fiscalía le procesa por una nueva causa, específicamente por el caso de la reconstrucción de Manabí, y entiendo que estaba con prisión preventiva. Entonces él tiene, además de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que ejecutar, tiene la prisión preventiva y la posibilidad de una nueva sentencia por un nuevo caso de corrupción. Ahora, ¿qué pasa con el tema del asilo? Fue otorgado el asilo por el gobierno mexicano mientras él permanecía dentro de la sede diplomática de ese país. ¿Qué sucede con ese asilo? ¿Lo pierde? ¿Podría, si es que él sale por alguna razón legal de la cárcel, poder aplicar ese asilo? ¿Cómo funciona? Bueno, el asilo está. De hecho, cuando Glass es físicamente sacado de la embajada, él estaba bajo asilo diplomático. El Ecuador, desde 1954, es signatario de la Convención sobre Asilo Diplomático, al igual que México, que establece, por un lado, que el asilo solamente cabe para delitos políticos y no delitos comunes. Eso dice en el artículo 3. Pero en el artículo 4 de esa misma convención señala que es el Estado asilante, en este caso México, el que define la naturaleza del delito. Entonces, en otras palabras, es el Estado asilante el que decide si ese es un delito político o no. Y en este caso México decidió que era un delito político. El artículo 12 de esta misma convención señala que en caso de que el asilo haya sido concedido, el Estado territorial, en este caso Ecuador, tiene la obligación de proveer el salvoconducto para que la persona asilada pueda salir del país. Esa es la base normativa. Entonces, claro, acá la discusión es, bueno, a ver, ¿es un delito político o es un delito común? A todas luces es un delito común y México está haciendo una interpretación extensiva y un uso extensivo, amplio, de su atribución como Estado asilante de calificar el delito. Entonces, ese es el argumento del gobierno nacional para decir, no, a ver, un momentito, aquí ha habido una inadecuada calificación de delito político, esto era delito común, a través de esto México lo que está haciendo es garantizar la impunidad de un delincuente y eso no lo vamos a permitir. Así que lo que tampoco justifica el contravenir convenciones internacionales como la Convención de Viena, y violando la entrada a la embajada. De ninguna manera. La actuación del Ecuador el día de ayer no tiene justificación, es un papelón, es una barbaridad. Es indefendible la posición de Noboa. Sin embargo, él lo hace por varias razones. Primero, por emergencia política. Su consulta se le estaba cayendo y sin duda si Glass salía de la embajada hacia la libertad, digamos,
su consulta estaba caída. Es que al parecer había la sospecha, ¿no? Dicen algunos analistas que había la sospecha de que luego con la salida de la embajadora de México y el pedido de que se la deje salir tranquilamente y se le dé toda la seguridad, de que pueda con ella también haber salido Jorge Glass. Sí, decían algunos. Efectivamente. Me parece que un poco jugó el nerviosismo del gobierno que dijo, bueno, se nos va Glass y nos fuimos al suelo en cuanto a percepción electoral, percepción popular, se nos cae la consulta. Ahora, doctor... Yo creo que esa fue la posición el criterio del gobierno. Y el otro criterio es, no ha de pasar nada. Como en efecto, es decir, no es que nos vamos a una guerra con México, ni mucho menos por esto. Va a haber un impasse, va a haber un reclamo, tardarán un tiempito en restañarse las heridas y en retomarse las relaciones diplomáticas normales. Seguramente habrá un pedido de disculpas en su momento, pero claro, todo esto después de las... Ahora, doctor, ya en el ámbito penal, Jorge Glass ha sido trasladado esta mañana a la cárcel de La Roca. La cárcel de La Roca es la cárcel de máxima seguridad, ¿no? En un comunicado de las autoridades carcelarias, pues informan que será puesto luego de los exámenes médicos pertinentes, será puesto en una celda que vaya acorde a, entiendo yo, a su clasificación, dijo una palabra así, me parece, dentro del comunicado. ¿Qué clasificación amerita, ya que esta es una cárcel de máxima seguridad? ¿Qué clasificación se le puede dar a Jorge Glass dentro de La Roca? Bueno, a ver, lo que pasa es que los criterios para clasificar a los privados de libertad dentro de una cárcel son bastante variados, digamos. Uno de ellos, su peligrosidad en relación al delito cometido. Normalmente, cuando hablamos de peligrosidad, los criterios criminológicos utilizados por la administración de los centros de rehabilitación hacen referencia al nivel de violencia, a la capacidad de violencia. Es decir, los más violentos son los más aislados. Sin embargo, esto ya está un poco replanteándose, tanto en la criminología internacional como en el país, en cuanto a quién es más peligroso, un tipo que, por ejemplo, trafica droga y mata, o uno que genera mega corrupción pública y perjudica a todo el país. Entonces, ¿cuáles son los criterios de peligrosidad que se tienen que aplicar? Recordemos que en este momento en La Roca está Wilman Terán, está Muentes, está Glass. Está el hijo de la vicepresidenta también. Está el hijo de la vicepresidenta que, la verdad, por ahí sí no le veo por dónde justificar, porque le están acusando de cobro de diezmos, es decir, por peligrosidad por ese lado, sí. No, yo como pero peligrosidad, yo entiendo que es separar a las personas de la sociedad para que no les sigan haciendo daño, ¿no? Y sobre todo un daño... Eso es el criterio en general de cárcel, pero exacto. En la división de las cárceles resulta que hay cárceles de más seguridad que otras. Entonces, claro, resulta que hay una clasificación de privados de libertad más peligrosos que otros. La pregunta es cuáles son los criterios, y yo creo que se está cambiando completamente todos los criterios, porque normalmente la peligrosidad iba en relación a dos factores, capacidad de violencia y capacidad de... Pero doctor, en Ecuador no existe esa clasificación, no existe ninguna, porque justamente ese es el problema en las cárceles de nuestro país, que ni siquiera se les califica por peligrosidad del delito a los reos. No, en absoluto. En el país se los clasifica por grupos de criminalidad. Parece que La Roca se convirtió en mayor seguridad para los contraventores o los delincuentes que han atentado contra los dineros públicos del Estado. Porque ahí están algunos. A la final se está volviendo en una especie de cárcel 4 paralela, en donde están no los de mayor capacidad de violencia, sino los de mayor afectación al patrimonio público o a la administración pública. Con eso me voy a quedar... concluya, doctor, por favor. Les decía que a la final en el país realmente a través de esa clasificación por grupos de criminalidad organizada, lo que han hecho es entregar el control de los centros de rehabilitación a esos grupos, ¿no? Entonces, en Chone, en Bahía, por ejemplo, controlan los choneros, en Cuenca, en Turi controlan los lobos, en Guayas unos pabellones controlan choneros, otros pabellones controlan lobos y por eso es que se matan ahí a cada tanto, y así. Entonces, claro, mientras la clasificación no sea bajo criterios criminológicos, sino de pertenencia a grupos de criminalidad organizada, pues el problema de rehabilitación nunca se va a arreglar. Bueno, en todo caso sabemos que la mayoría de los últimos casos de delincuencia organizada en donde involucran a funcionarios públicos, ex vicepresidentes, La Roca ha sido el destino. Le agradezco muchísimo, Ramiro. Muchas gracias a usted, muy amable por la invitación.
Nos acompañó Ramiro García, abogado penalista. Vamos de inmediato a enlazarnos con lo que sucede en los exteriores de la Embajada de México en Ecuador. Avenida Naciones Unidas, 16 de diciembre, esquina. Ahí está Nicole Moncayo, nuestra compañera periodista, para darnos detalles de lo que ahora sucede. Nicole, te escuchamos. Adelante. ¿Cómo está el tema por allá? Gigi, buenas tardes. Así es, espero me estés escuchando bien porque tengo algunas consignas y un grupo detrás de mí con algunos pedidos, entre ellos, bueno, las consignas son: es mi deber estar con Jorge Glass, fuera Noboa fuera, y también libertad para Jorge Glass. Es lo que pueden escuchar también ustedes de fondo de un grupo en apoyo al ex vicepresidente Jorge Glass, quien la noche de ayer fue exactamente llevado por el grupo de operaciones hacia la unidad de flagrancia e ingresaron a la Embajada de México aquí en Quito por la puerta principal sobre las Naciones Unidas y 6 de diciembre. Este altercado, bueno, sin duda ha generado varias reacciones desde el mundo, por supuesto, y en este momento lo que yo les puedo contar es que, si bien es cierto el tráfico está un poco pesado, tenemos presencia de la Policía Nacional resguardando las instalaciones de la Embajada de México en Quito. Uno de los datos importantes que les quiero contar es que, bueno, si bien es cierto, hace un par de minutos, unos 20 aproximadamente, pasó un convoy fuerte, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también del grupo de operaciones en dirección norte-sur, que fue lo que pudimos observar en este momento. No sé si tienes alguna pregunta en estudio, Gigi. Mi querida Nicole, sí, ¿qué hay del resguardo policial? No estoy viendo resguardo policial. Veo a los manifestantes que se han asentado en los exteriores de la Embajada de México, que están protestando, algunos a favor de Jorge Glass, de que lo dejen libre, pero ahora sí hay poco resguardo policial. ¿Queda algunas personas o miembros del equipo de trabajo de la Embajada mexicana en la sede o no? Hemos estado en la expectativa de que salga, si bien es cierto, Roberto Canseco, quien es el jefe de la Cancillería encargado en este momento, pero no hemos obtenido declaración alguna, no hemos visto a ningún miembro de la embajada. Sí tenemos presencia de la Policía Nacional de fondo, justo en la parte detrás del letrero que puedes ver de Libertad de Jorge Glass. Sí tenemos alrededor de 3 patrullas de la Policía Nacional sobre las Naciones Unidas, y sobre las 6 de diciembre, que también tienes otro ingreso, tienes a 2 patrullas más. Listo, Nicole. Si bien es cierto, estamos a la espera de que tengamos algún pronunciamiento sobre Roberto Canseco. No ha ingresado ni ha salido hasta el momento algún auto diplomático de la embajada, pero vamos a estar atentos en caso de que suceda, o incluso si quiere dar declaraciones de lo que pasó el día de ayer, que sin embargo ya lo pudimos escuchar previamente al enlace. Sí, nos volveremos a encontrar, a enlazar contigo, Nicole, con la información de ser necesario. Muchísimas gracias, ¿no? Nos acompañó Nicole Moncayo, periodista de Notimundo, para tratar el tema de la embajada, pero en este